Muy buenas noches, nuevamente le traemos reilete periodístico, le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Hoy vamos a hablar nuevamente del Infonavit, pero vamos a hablar de lo que es el Infonavit. Hay miles y millones de deudores que tienen deudas impagables, que no pueden pagar por todo lo que hemos explicado de esa modificación del artículo 44 que realizó el Infonavit en la época de ser presidente Carlos Salinas de Gortari. En esa época, en 1992, se modificó el artículo 44 de la ley del Infonavit y los créditos se volvieron impagables. ¿Por qué? Volvemos a repetir, porque a partir de esa fecha le empezaron a dar sus créditos de vivienda a los trabajadores en salarios mínimos y también le empezaron a cobrar una anualidad sobre su saldo que les quedaba cada año según un porcentaje de lo que subía el salario mínimo. Y esto provocó que las deudas nunca se pudieran pagar. Las casas que a un principio se las vendieron en 300,000, en 200,000. Ahorita ellos llevan pagando ya muchos años, 10, 15 años y hasta 20 quizás. ¿Y qué sucede? No bajan el costo de las casas, sino al contrario, las que costaron 100 o 200,000 pesos, 300,000 pesos, ahorita ya los trabajadores deben 500, 600 y hasta 700,000 pesos y no terminan de pagar, ¿sí? La ley del Infonavit del 27 de abril, ¿sí?, de 1972 no hablaba nada de esto en su artículo 44. Las casas únicamente se otorgaban a los trabajadores, se les cobraba el capital y sus intereses, y en 8, 9, 10 años ellos terminaban de pagar sus casas, porque también sus patrones aportaban el 5% que era abonado al costo de sus viviendas. Pero a partir, volvemos a repetir, de la orden que da Carlos Salinas de Gortari al director del Infonavit y la maraña que hicieron los levantadedos del Congreso de la Unión de esa época y los sindicatos charros, las deudas se volvieron impagables, ¿sí? Volvemos también a repetir nuevamente que la única forma de solucionar este problema es que se modifique nuevamente el artículo 44 del Infonavit y todas aquellas personas que ya llevan pagando más de 10 años sus viviendas, ya no se les haga ningún descuento y se les escriture sus viviendas. Esa sería la mejor solución, porque el trabajador debe de ser retribuido, debe de ser apoyado tanto por el Infonavit como por el gobierno federal, porque esto es una garantía individual de que el gobierno dote de viviendas dignas y decorosas a las familias mexicanas, ¿sí? Pero queríamos hacer este comentario. Siempre nos dirigimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador
porque él es nuestro presidente de México, ¿sí? Pero también el Instituto del Infonavit tiene sus órganos de gobierno y ellos pueden solucionar esta situación. ¿Por qué? Porque los órganos del Infonavit, tanto nacionales como estatales, los integran representantes del gobierno, representantes obreros y representantes patronales. ¿Cuáles son sus representantes obreros? ¿Sí? Lógicamente, pues, la CTM, la CROC, ¿sí? Y los representantes patronales son la CONCAMIN, la CONCANACO, y los representantes del gobierno federal, ¿sí? Y del gobierno estatal, pues ya ustedes que saben que son las autoridades y los que operan el Infonavit, ¿sí? Como en este caso el que opera el Infonavit es el director del instituto. Ellos, con sus órganos de gobierno, pueden darle solución a este problema. Y volvemos a repetir que este problema se da porque el Infonavit tiene una carga de pagos, ¿sí? Tanto de salarios como dietas que se le da a los integrantes de los órganos de control del Infonavit, y es una cantidad enorme de dinero que se paga, y que esa cantidad sale de lo que le descuentan a los trabajadores por actualización y de lo que le descuentan por haberle dado sus créditos en salarios mínimos. De ahí es que se vuelve impagable las deudas, porque este dinero que le están descuente y descuente y descuente a los trabajadores después de que ya ellos liquidan su casa en aproximadamente 10 años, siguen pagando. ¿Pero para qué siguen pagando? Para mantener a todos estos órganos de gobierno del Infonavit y a los trabajadores. Una carga enorme que tiene el Infonavit en pagos de salario y de dietas. Y si el Infonavit quisiera darle solución a esto, se la daría, pero el único que tiene la facultad para ordenarlo es el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él, a través del director del Infonavit y los órganos de gobierno del Infonavit, le puede dar solución a este problema de miles y de millones de trabajadores que sus créditos de vivienda se les volvieron impagables por la brillante idea de Carlos Salinas de Gortari, de los sindicatos charros y de los levantaderos del Congreso de la Unión de los gobiernos pasados, ¿sí? De todo eso ha pasado en México. El Congreso de la Unión no pertenece al gobierno, pero como ustedes saben, antes nada más movía la mano el presidente y los integrantes del Congreso de la Unión hacían lo que les ordenaban los expresidentes. Ahora ya no sucede así. Por eso es importante que conjuntamente Congreso de la Unión, el presidente de México y los órganos de gobierno del Infonavit
ayuden a todos los trabajadores y se frene este abuso que se les hace a los trabajadores al descontarle en forma impagable cantidades de sus salarios, que es para que mantengan a sus familias. Aquí falta la unión de todos. También volvíamos a repetir anteriormente, no nada más de los youtubers, también de los periodistas de la prensa escrita, ¿sí?, de la radio, de la televisión, ayudar verdaderamente a los trabajadores para que se frene esto, se modifique el artículo 44 del Infonavit y todos aquellos que ya hayan pagado 10 años sus casas, se les escriture y sean ellos de sus casas para sus familias. Por eso, apoyemos a los trabajadores. Vamos a darle toda nuestra ayuda para que ya no sigan sufriendo de ser despojados de su salario, que mucha falta le hace a sus familias de México. Muchas gracias.